Otro domingo más contigo ahí para tener que entregarte hoy día una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Como cada domingo estamos siempre celebrando esta oportunidad maravillosa de poder conectarnos con ustedes, con aquellos que ya nos siguen por varios meses y que han sido partícipes de un tiempo maravilloso por medio de la palabra del Señor. Así que estamos muy felices de que estés ahí nuevamente conectados con nosotros. Bienvenidos a Sion, un lugar de amor, de excelencia y de verdad. Saludamos también a aquellos que son por primera vez que están con nosotros. Bienvenido, creemos que estás en el mejor lugar, estás conectado en el mejor link o el mejor canal, y seguramente que has pasado por muchos canales de YouTube o algunas grabaciones o algunas predicaciones y te han ido intrigando esta manera de poder conocer una vida cristiana. Y si estás aquí ya con nosotros en nuestro canal, esperamos que puedas ser llenado de su Espíritu Santo y salir convencido de que solo Jesucristo es el único camino al Padre. Es una semana importante, bombardeados por todas las redes sociales hoy día y por todos los canales de televisión, si se quiere, a pesar que ha menguado mucho ya la manera de potenciar y expresar la vida de Jesucristo, el nacimiento o la crucifixión de Jesucristo y muerte y resurrección de Jesús. Ya los canales pareciera que no nos publican tanto esto y parecieran haber otras temáticas que son más importantes para el medio social, pero aún persevera, se permanece en la fe cristiana este evento que ha trascendido a través de muchos años, más de 2000 años, que este mensaje sigue siendo ahí para cada uno de los creyentes uno de los más importantes. ¿Por qué no decirlo el más importante? Hemos sido, como bien decía anteriormente, bombardeados por muchas temáticas en donde seguramente que Semana Santa se presta para todo tipo de reflexiones eucarísticas o religiosas, como no comer pan, no comer carne, por ejemplo, no cortar o aserrar madera. Buscaba por ahí, dice algunos, no meter ruidos, tener días de santidad, guardarse, hacer ayunos, comer una clase de alimento como el pez o el pescado, si usted lo logra pillar, y muchas temáticas que han ido bombardeando. En algunas culturas religiosas llega a ser una obligación de tener que hacer este tipo de actividades, y como bien decía, se presta obviamente esta actividad para tener que ser invadidos, bombardeados por muchos pensamientos religiosos, a veces ritualistas, y que hoy día obviamente que queremos observarlos desde un punto de vista bíblico. Algunas personas también recuerdan su muerte, su resurrección. Algunos ven algunas películas que tengan relación con la misma. Algunos predicadores también un poco más conservadores hablarán de las 7 palabras de la cruz, y de una u otra forma estamos recibiendo un mensaje cristianizado de este tiempo, pero todo quizá religiosamente correcto, pero terminado o terminada esta etapa, ¿qué viene después? ¿Será solo una celebración? ¿Será que algunos desde un punto de vista religioso están viviendo el momento y la actividad? Es por eso que nacía en mí una temática sumamente importante a tratar este día con usted. ¿Cómo terminar con la religiosa manera de creer en Jesús? Porque todo esto, lo he nombrado anteriormente, discúlpeme, y con todo respeto se lo digo, es una actividad religiosa. Hay algo mucho más profundo que se encuentra en esta historia y que posiblemente no se concentra en los 3 días que tanta celebración y tanta importancia le damos, que no deja de tener importancia, sino que es pos al evento cuando comienza a tener eficiencia, eficacia, esta tan memorable actividad. Jesús, después de esta actividad, apareció durante el periodo de 40 días, de manera interrumpida, en los cuales se encargó de confirmar y transformar la religiosa manera de creer de sus discípulos en una abnegada y genuina manera de creer en Él. Jesucristo, una vez que se levantó de la muerte de la tumba, Él tiene 40 días de expresarse, de mostrarse con temáticas muy importantes de sus discípulos. Miren, hacia sus discípulos. Hace algunos días y un tiempo atrás que vengo hablando de manera separada algunas temáticas, las cuales le quiero recomendar.
El mismo escritor de las sagas de ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Y Caminando con el muerto, es el mismo que hoy día trae Cuando el muerto te aparece. Soy yo, el que ha hablado justamente de este personaje. Hoy día, en una temática, una enseñanza que quiero invitarle a ver 3 escenas donde Jesús trata temáticas ocultas en la vida de sus discípulos, que le ayudarán más tarde a terminar con la religiosa manera de creer en Él. Jesucristo no fue suficiente para Él morir. Mire, y aquí ya partimos en tierra derecha en algo sumamente importante que un día me llamó la atención cuando estudiábamos, justamente digo estudiábamos porque estábamos en el Instituto Bíblico con muchos compañeros y estudiábamos justamente esta parte de la escena importante, y muchas veces he escuchado y he visto el potencial de la predicación en estos 3 días. Las religiones se vuelven todas a esta semana, y de hecho la titulan Semana Santa, cuando todos los días debieran de ser santos. Es interesante poder ver de que aquí es cuando ocurren todo el tipo de rituales religiosos en donde el individuo comienza a tener que creer de que hay que guardar, cuidar estos 3 días, y pasados los cuales es cuando más se concentra algo muy importante. Jesús va a la cruz un día a las 9 de la mañana, ya eso de las 3 de la tarde él muere y es enterrado el día viernes. El sábado todo está en silencio, Jesús está trabajando y yendo a las profundidades del infierno, y el día domingo él, como ya lo había dicho, resucita, y pareciera que ahí la historia se termina y todos celebran esa resurrección, y ahí es cuando vienen todas estas actividades. Y si usted es uno de aquellos que ha estado celebrando y meditando en estos días, quiero decirle que eso es solo el comienzo de algo muy importante. Es interesante ver que Jesús, por medio de la palabra de Dios que cuentan, los 4 evangelios nos cuentan esta historia, en que Jesús, después que se levanta, Él sigue en la tierra durante 40 días, mostrándose, presentándose a todos sus discípulos. ¿Por qué? Porque había algo importante que todavía no terminaba con la resurrección. Y eso es lo que hoy día quiero hablar. Estoy muy interesado en poder hablar justamente cuando el muerto te aparece. Y quiero ir primeramente a esta primera escena, que es Jesús se aparece a los 12 discípulos. En Lucas, acompáñenme, en el capítulo 24 se encuentra esta historia. Y quiero extraer algo muy importante para reafirmar la primera escena en donde el tema que Jesús trata post a su resurrección es espiritismo versus espiritualidad. Así lo quise poner. Le leo lo siguiente. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Me detengo, porque Jesús, cuando les reprende lo que ellos estaban pensando, es justamente lo que el versículo anterior les dice, que ellos pensaban que veían espíritu. Entonces estaban turbados y vienen, y Jesús le dice: ¿por qué se turban? Y en vuestros corazones están estos pensamientos. Los pensamientos que a ellos los invadieron fue de tal miedo porque no lograban reconocer a Jesucristo, sino que creían que un espíritu. Bien, quiero aquí aclarar algo muy importante. Porque quise ver y extraer desde esta primera escena el espiritismo y la espiritualidad, porque son 2 cosas muy distintas. Y pareciera ver, sin duda, en que veo hoy día una sociedad creyente, una sociedad religiosa, una sociedad que en este tiempo, en esta semana, ha celebrado incluso y ha conmemorado la muerte y resurrección de Jesucristo, pero aún así, siguen creyendo en espíritus.
y no son capaces de reconocer al Jesucristo que ellos mismos han celebrado y que por años se amontonan en una iglesia, no en tiempo de pandemia, pero antes de la pandemia, quizá eran muy religiosos de llevar una vida con todas las eucaristías, con todas los rituales religiosos, estando todos los domingos, quizás ahí a muy temprano en su iglesia y llevando todo esto, pero siempre ligado con una vida de espíritus. Es gente que Jesucristo nunca les ha resucitado. Queda ahí en la tumba y si llega a aparecerse son capaces de turbarse de tal manera que no logran definir si es Dios o no es Dios, si es Jesús o no es Jesús. ¿Cómo podemos observar esta sociedad cuando su fe no es cristocéntrica? El que aparece aquí reclamando y diciendo por qué están turbados, aparece solo. No aparece con San Pedro, no aparece con la Virgen María, no aparece con la Virgen de Guadalupe, no aparece con el Buda, no aparece con todas aquellas creencias que usted pueda tener, no aparece con aquellos muletillas que les dan algunos por ahí brujos y cuánta cosa que hoy día la gente se está asociando. Y pareciera que en sus cuerpos también cuelgan con tantos otros elementos que ellos creen, los mismos que están creyendo en Jesús, los mismos que celebran, los mismos que recuerdan la muerte de Jesús. Estos discípulos estaban apenados. Y ellos sí, te quiero decir, en esta mañana, de que ellos sí sufrieron ocularmente, físicamente, la muerte de este Jesús. De hecho, las dos predicaciones que te acabo de mencionar, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos?, se trata de la historia de cuando María Magdalena y otras mujeres, como Juana, fueron al sepulcro llorando y llevaban especies aromáticas para encontrarse con un muerto. Aún sabiendo por el mismo Jesús que le había dicho, yo os he dicho que me he de levantar al tercer día y resucitaré. Y ellas al tercer día fueron al lugar del sepulcro para encontrarse con un muerto, con un cadáver, y no con el Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque la fe es la que a muchas sociedades hoy día les pasa la cuenta. Religiosos por montón. ¿Usted cree en Jesús? Y yo le hago la pregunta hoy día, quizás me diría, por supuesto que creo, pues pastor. Y le pregunto a otro, ¿usted cree en Jesús? Y usted le diría, sí, creo en Jesús. Bien, le quiero decir algo muy importante. La palabra nos dice que aún los demonios creen. Entonces, no todo basta con tener que creer en Jesús. Hay algo pareciera que Jesús, el resucitado, aún todavía sin irse al cielo, dijo, hay algo que todavía falta que yo tengo que decirles y enseñarles, y hay algo que ustedes aún no han conocido. Aunque anduvieron conmigo, aunque me lloraron, y aunque fueron al sepulcro a verme. Hay otros caminos de Emaús que también tristemente iban caminando y Jesús le aparece. En la prédica que lo he titulado Caminando con el Muerto, es otra que está atrás. La puede ir a buscar para luego llegar a esta. Y estas tres, entender finalmente un gran capítulo, una gran historia que le cambiará su concepto religioso de creer en Jesús. Estos chicos venían conversando, uno de ellos llamado Cleofas, le dice y habla con el mismo muerto, con Jesús, y le dice, ¿acaso tú eres el único en Jerusalén que no sabe lo que ha ocurrido? Apresaron los sacerdotes a Jesús, el justo, hombre poderoso. Y ahora se han perdido todas nuestras esperanzas. Hay tanta gente que hoy día camina con el muerto, religioso, van a la iglesia, predicadores. Es más, líderes cristianos hoy día están tratando de hecho, en este fin de semana, esta semana, han tratado de convencernos y hablarnos desde una perspectiva espiritual con respecto a la muerte de Jesús y nos tienen apresados ahí en la cruz. De hecho, hay algunas culturas religiosas que cuando te prohíben comer la carne, justamente es porque han de hacerte entender que estás comiendo la carne y el cuerpo de Cristo. Una simbología que no tiene ni pie ni cabeza. Bíblicamente no existe en ninguna parte aquello. Entonces hoy día quiero invitarle a poder ver lo que Jesús viene
a hablar. Y en la primera escena Jesús desea aparecerse a sus discípulos justamente para tener que tratarle algo tan importante que quizá usted está sufriendo, siendo un creyente, y tiene relación con que usted cree en todos los demás espíritus. De que si le suena la puerta, resulta que le están penando. De que si usted no reza el rosario antes de acostarse, seguramente que no va a dormir bien. De que si usted no le clama a no sé, al santo tanto, usted va a tener una semana terrible. Y usted sigue creyendo quizás en Buda o prender la vela o hasta tanta cosa, que hoy día vivimos en un mundo espiritista y la gente le cree a cualquier espíritu. Es más, hay creyentes, cristianos evangélicos, que hoy día son capaces de prender el televisor o entrar a canales de YouTube y encontrar a tanto teleconferencista que hoy día solamente le hablarán de lo que ellos piensan y no de lo que la palabra de Dios dice que es. ¿Por qué? Porque creen a cualquier espíritu. El versículo 38 es enfático Jesús en decirles: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Soy yo el que aparecí? Y ahí empiezan los debates religiosos, en donde, ¿por qué crees en esa religión? Mi amigo, no se trata de religión. Y si yo, un día, no es decir yo, si un día Jesús puso en mi corazón fundar un centro cristiano, nunca quise ser un líder para tener que ganarme el aplauso. De hecho, quiero decirle que felizmente hubiese tenido quizás una mejor vida natural, no siendo pastor. Pero un día comprendí la verdad de su palabra y levantamos una propuesta junto con mi esposa, inspirada por Dios, para tener que separarnos de esta competencia religiosa. Y si bien es cierto, soy un pastor evangélico, protestante, no tengo ningún interés de pelear y discutir con otras religiones. Mi interés, mi blanco, mi foco, es hablar de la sana doctrina, de Jesucristo. Y si eso a usted le incomoda, la verdad es que hemos cumplido ese gran propósito. Porque su palabra, cuando llega a usted, lo remece. De hecho, todos los episodios que hemos hablado durante estas temáticas con respecto a la resurrección de Jesucristo, todo lo que se vive después de la muerte de Jesucristo, siempre está el denominador común de que sus ojos estaban velados. La gente, estos creyentes, los que anduvieron con Jesús, no eran capaces de reconocer a Jesús. No eran capaces. María Magdalena, cuando corre el sepulcro. Pedro, cuando corre el sepulcro, también después de María Magdalena. Cuando los chicos que van de camino a Emaús, cuando los discípulos están aquí, sus ojos eran velados, no eran capaces de ver, porque hay algo mucho más importante que usted debe tener, más que ir a la iglesia o creer en la historia bíblica. Hay algo más importante. Por eso es que Jesús no se fue de una vez que resucitó, no se fue de una al cielo, sino que dijo: tengo que quedarme, hay cosas que están inconclusas. Y ahora, en esta posición de resurrección, voy a probar a estos que le hablé de que yo resucitaría, a ver si me iban a reconocer. Había algo que estos no tenían y que se confundían ante cualquier propuesta, como usted muchas veces y esta semana se han confundido. Hay gente que está llena de rituales y ha creído en tanto espíritu que el Jesucristo que ha resucitado no son capaces de ver lo que ha resucitado, y están dispuestos mucho más a creer lo que la religión les dice. Están más dispuestos a tener que cumplir los estatutos de la corporación que les dice. Y hay gente que está más dispuesta de comer pescado y no comer carne, porque eso sí que es pecado. Pero pasados los días, le aseguro que se llenan el vientre con tanto asado. ¿De qué sirve que no tengas una relación sexual durante estos 3 días? Que también son las cosas que se enseñan de algún sector para tener que presumir santidad. Cuando termina el día y después estás envuelto en pornografías y estás acostándote o deseando a la mujer de tu prójimo. ¿De qué sirve? Jesús se dio cuenta de esto, mi amigo. De que estos discípulos que caminaban con él tenían una vida religiosa. Jesús les dijo: pero ¿por qué se turban? Si soy loco, soy yo, el que anduve 3 años y medio con ustedes.
¿Qué pasaba ahí? Que el cuerpo que se había levantado era celestial. Y para poder reconocerlo, había que tener una presencia del Espíritu Santo, que vamos para allá. Mirad mis manos, le dice. Mirad mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Mi amigo, si usted está creyendo en esto, y lo tiene atemorizado de un sinfín de cosas, y no ha creído en Jesucristo, le quiero decir que hoy día le están presentando dioses que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, tienen boca pero no hablan. Eso es bíblico, se lo leo. A continuación en la versión NBI, Salmo 135, versículos 15 al 18. Los ídolos de los paganos son de oro y de plata. No sé si se va asimilando un poco. Producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Ni siquiera hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Eso es Biblia. Eso es palabra de Dios. Y Jesús en ese tiempo, hace más de 2000 años atrás, ya lo venía tratando. La religión ha sido la que ha matado la fe. Es una cultura religiosa, querido amigo, en la que te ha hecho tener prácticas que son completamente religiosas y no bíblicas. Si usted es de aquellos que todavía cree en los espíritus y no en el único espíritu que es Jesucristo, que hoy día está en medio de nosotros, y si hoy día está ahí por este mensaje presentándose a tu vida, quiero que tengas la autoridad, quiero que sientas la voluntad de poder despojarte de todo aquello. Amigo, si no basta con estos 3 días de concentrarse, poco menos como que irse a las Bahamas y tener un tiempo de retiro. El Evangelio es vida, no es religión. Es vida, es vivir el cristianismo. Y esta gente estaba viviendo este tremendo problema. Eso era espiritismo. Lo que es espiritualidad está en el versículo 46 de la lección que hoy día estamos leyendo. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Una vez que los enfrenta a ellos, les dice, pero ¿cómo están turbados? No me reconocen. Miren, los espíritus no tienen carne, no tienen hueso. Y Él se presenta para tener que anunciar ya algo, un problema que las generaciones futuras iban a estar teniendo con respecto a este conocimiento de la verdad. Se iban a enredar en diferentes creos, se iban a enredar con diferentes dioses, se iban a levantar culturas religiosas para presentarte un Dios de carne y de hueso. Y te iban a llevar a un mundo espiritista para tú imaginártelo. Mas dijo, yo soy el único Cristo. Y ahí vuelve a decir y retoma diciendo en el 46. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El único que ha resucitado y dejado la tumba vacía se llama Jesucristo. El 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Nadie más puede causar arrepentimiento en la vida de alguien si no fuese por el nombre de Jesús. Y el perdón de pecados en todas las naciones. Jesucristo es el único que perdona pecados, comenzando desde aquí. Le dice él, desde Jerusalén, yo soy el único. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. He aquí, yo enviaré, escúcheme, la promesa de mi Padre sobre vosotros. Yo, dice el Señor, enviaré. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Jesucristo les dice, lo que ustedes tienen es un temor, es un miedo espiritista.
no son capaces de reconocerme a mí. Yo sí les hablé del verdadero espíritu, de la espiritualidad. ¿Y quién lo da? Es Jesucristo. Todo lo que viene de Dios es espiritual. Lo que viene de cualquier de otro Dios, es espiritismo. Eso está contra la voluntad de Dios. Y Jesucristo venía tratando en esta primera escena. Y por eso se le apareció a todos y les dijo, no, es necesario que yo les diga algo. Tengo que probar a estos tipos, como hoy día se le está apareciendo a usted. Y él le dice, pero yo os dejaré un Espíritu Santo de Dios. Él nos va a llenar de su Santo Espíritu. No se muevan de Jerusalén. De hecho, eso se vive más tarde en el libro de los Hechos, capítulo 2. Esta presencia de Dios, el cual Jesucristo enviaría. Jesucristo enviaría. Nadie más puede llenar el corazón de su verdadero espíritu más que Jesucristo. Si usted tiene confusiones de la fe, si usted le están apareciendo, o usted tiene la lista de las personas que usted cree, yo le quiero decir de que si no es Jesucristo el único que es el camino al Padre para usted, está viviendo un tiempo, una vida de espiritismos y no de espiritualidad. Yo le invito en este paso a conocer, como los discípulos lo hicieron, a Jesucristo, aquel que ha dado y ha enviado a su Espíritu Santo como el único que puede guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Segunda escena. Jesús se aparece a Tomás. Esta segunda escena es maravillosa. ¿Por qué? Porque ahora trata con un personaje muy conocido en la historia, Tomás, justamente. ¿Cuál es el tema que vemos tratado aquí? Es la incredulidad. Y quiero leerla a continuación, el texto de que nos habla justamente de este episodio. Y quise traer la Biblia, para que crea que predico la Biblia. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Estamos hablando de la escena anterior. Había alguien que faltó ahí. Uno de los 12 faltó y ese se llamaba Tomás. No estuvo cuando Jesús enfrentó a todo el grupo. Entonces, el grupo, cuando llegó Tomás, les dijeron, pues al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Aquí ocurre una escena importante y me detengo para decir algo. Al leer este texto, versículo por versículo, uno tras el otro, obviamente que suena como algo demasiado frío. Y escuché por años la famosa prédica de la incredulidad de este Tomás. Y poco menos casi acusado como el gran incrédulo de los discípulos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando comencé a estudiar su vida. Y me di cuenta que la vida de Tomás, por nada del mundo, era una vida que como costumbre él tenía el tener que sentirse incrédulo. Es impresionante, pero esta vida de incredulidad no era parte del estilo de su vida. Y cuando empecé a ver entonces por qué Jesús lo trata de incrédulo, ¿dónde está el sentido de este término, de esta discusión? ¿Qué es lo que lo motivó circunstancialmente a Tomás a tener que recibir el nombre, el título de incrédulo? Que sí, efectivamente Jesús lo trata. Vamos, y lo invito por favor un momento a tener que imaginarnos la siguiente escena. Tomás formaba parte de los 12. Un joven que creyó en Jesús al igual que todos los demás compañeros. Y este Tomás creía y amaba a Jesús como muchos de ellos, fascinados y también triste por la muerte del Maestro. ¿Quién sabe? No llegó y no estaba ahí porque estaba angustiado en su casa, en su habitación, y no quería llorar junto con todos los demás. Y no llegó en el momento que Jesús aparece. Después que se secó sus lágrimas, quizás de angustia, de dolor, porque se le había ido también el maestro y las posibilidades de los sueños que él tenía con su maestro. Llega al lugar triste,
derrumbado por todo lo que estaba ocurriendo, atemorizado también porque quizás ellos sentían la presión del pueblo judío y romano que iban a liquidarlo juntamente al igual que lo hicieron con su maestro. ¿Sí? Si mientras estuvo en vida lograron salvarse, ¿qué les venía ahora? La muerte. Entonces, lleno de confusiones, quizás llegó al grupo y el grupo había vivido una escena que él merecidamente tenía que haberla vivido. Y era haber podido ver al maestro. Pero ¿por qué el maestro escoge ir cuando él no está? Siendo que él amaba igual que todos los demás a Jesús. Y de hecho Tomás era un chico inseguro, dicen algunos escritores por ahí, pero sí un hombre lleno de fe. Y llega ahí y le dicen, el maestro estuvo aquí. ¿Cómo se puede haber sentido él? Cuando él dice, pero ¿por qué vivieron ese avivamiento todos ustedes y yo no lo viví? Cuando veo esta escena, me parece ver a muchos creyentes incrédulos en las iglesias. Jóvenes que viven un episodio, como que están viviendo una etapa de incredulidad. ¿Y sabe por qué? Porque es fome. Es fome poder ver y saber que un grupo de amigos vive la presencia de Dios y tú no la vives, ¿cierto? Yo no sé si alguna vez ha participado usted de un momento en donde esos grupos se juntan, cristianos, o usted vive, o qué sientes tú cuando otro cuenta un testimonio tan grande de lo que Dios ha hecho con su vida, de gozo, de restauración, de transformación para su vida. Y hoy día todo pareciera que ha sido transformado y mejorado en su vida. Y tú, creyendo en el mismo Dios, aún no recibes aquella tan anhelada visita de ese Jesús que ha llenado la vida de tu amigo. Y tú dices, pero ¿por qué ellos lo viven y yo no lo digo? Pero bueno, vuelves a conectarte al live de jóvenes. Vuelves a encender el día domingo a las 11 de la mañana y dices, ya, vamos por otra palabra. Si quizás a mí, ahora me toca a mí, ahora me va a tocar a mí. Y estás ahí, esperando que el maestro se te aparezca. Pum, termina y no sientes nada. Estuvo buena la palabra. Bueno, es probable que el día lunes aparezca una luz en donde Dios me va a ayudar. Y lo único que recibes a veces por el WhatsApp de la iglesia o por el WhatsApp de algún amigo, o te llama algún amigo y te dice, oye, te quiero contar algo importante que me ha sucedido. El Señor ha llenado mi vida. Anoche, hacía meses que no estaba con Él y anoche el Señor llenó mi corazón, me dio una lumbrera y me dio una polola y me dio esto, y me dio un nuevo trabajo. Y no sé, y te empieza a contar cómo Dios se le ha manifestado, cómo Dios le ha empezado a mostrar su amor, su misericordia por Él, y tú sigues en pausa. Y tú dices, ¿pero por qué a mí no? Tomás vivió esa escena en donde todos sus compañeros vivieron la presencia de Dios, cuando él justamente tenía que vivirla. Él comienza a sentir algo tan fuerte dentro de él, dice, eso es imposible, no puede ser que mis amigos lo vivan y yo no lo viva. Y ahí es cuando Tomás, nace una incredulidad intencional y decir, yo no puedo soportar esto. Y ante la escena, ante la noticia, él dice no y se frustra. Y toma una acción que para mí es digna de imitar. Y él dice, si Jesús a mí no se me aparece, yo no voy a creer. Pero ojo, este chico, este Tomás, no se fue por la vida incrédulamente diciendo, no pienso creer en Jesús. Sin duda, algunos escritores dicen de que este Tomás pasó 8 días, porque después de 8 días se aparece Jesús. Pasó 8 días en oración y quizás buscando y llorando que su presencia se hiciera presente para él. Este chico no se cansó de orar quizás. Los escritos no nos dicen, pero sí de algo estoy seguro, de que sí lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y este chico tiene que haber clamado con lágrimas diciéndole, Jesús, no es posible. Yo te amo igual que todos mis amigos. Yo caminé contigo al igual que ellos. Yo no te defraudé como Judas. He permanecido fiel aquí. Yo creo que tú existes, que eres real. ¿Por qué no te presentas a mí? ¿Eres tú uno de aquellos
reclamando en estos 40 días. Jesús todavía no se iba, necesitaba hacer algo, saldar algo que todavía estaba pendiente, y era un Tomás que tenía inseguridades en su vida, en su carácter era inseguro, y necesitaba tener una seguridad, y necesitaba tener que ser quizás renovado en aquella área de su vida. Pero este tipo tuvo que ser puesto a prueba y empezó a clamar, y tú estás clamando por meses, quizás por semanas, diciendo: yo también quiero sentir lo que los evangélicos sienten, yo también necesito sentir, a pesar que llevo años en esta religión, pero quiero sentir lo que ellos sienten. ¿Por qué ese grupo de jóvenes pareciera que no les pasa pandemia por encima? ¿Qué es lo que tienen ellos que son felices a pesar de que se contagiaron? ¿Qué tienen ellos que no me da esta religión o esta creencia o esta manera de vivir? Es probable que salgo a protestar en las calles, es probable que he hecho cuanta cosa, me quito un poco más la ropa para recibir los likes de Instagram, pero aún así pareciera que soy de 1 millón de amigos, pero no tengo a nadie. Estoy triste, quiero tener lo que ellos tienen. ¿Quieres que se te aparezca Jesús? Comienza a orar, a clamar, a pedirle. Y este chico dijo: no, me rindo. Él se tiene que aparecer a mí. Se me tiene que aparecer. Y fue así como yo creo que Jesús, ese clamor, lo movió y se presentó. De hecho, la palabra de Dios nos llega a hablar de que se aparece 8 días después y se dirige directamente a este Tomás. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Punto. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo Tomás, se dirige inmediatamente a él: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Yo te pregunto ahora, ¿a quién y por quién fue Jesús al 8º día después que había estado con los discípulos? ¿Fue por los otros 11? Fue por Tomás. Fue por Tomás. De hecho, son las palabras textuales que Tomás les dijo cuando Jesús no estaba ahí. Textuales. ¿Qué nos dice esto? Que lo más probable es que Tomás se lo repitió durante toda la semana. Jesús, si yo no veo tus manos, escúchame, Jesús. Si yo no pruebo lo mismo que probaron mis compañeros, Jesús, de hecho es más, te pido más por no haber estado yo ahí, te pido más. ¿Sabes qué? El privilegio que tuvo Tomás fue mayor al que tuvo los discípulos. Él tuvo el privilegio de meter la mano en su costado. Y cuando escucho a este Jesús diciéndole: no seas incrédulo, sino que creyente, es como diciendo: yo no lo veo a Jesús enojado diciendo: incrédulo, tenéis que ser creyente, como muchas veces nos han enseñado. Yo veo a un chico que se ganó a Jesús y le dijo: por ti vine, Tomás, y fuiste capaz de sacarme de todo el itinerante que yo tenía y volví nuevamente acá. Es la única, escúchenme, es la única ocasión en donde Jesús se presenta en 2 ocasiones en el mismo lugar. ¿Sabe qué? Esto ocurrió después de la resurrección. Deje de vivir solamente lo que la religión le dice que se vivió. Coma toda la carne que quiera. Coma pescado o no coma pescado, ¿sabe qué? Consagre o no se consagre estos días. Viva el Evangelio. Acá hay algo mucho más importante que se vive después y que transformó y trastornó la historia de la humanidad del cristianismo. Porque eso era religión. Eso era religión. Jesús vino a volar la religión y decirle: usted no quiero que sean religiosos, sino que sean verdaderamente creyentes. Y se aparece por segunda vez. La incredulidad de Tomás no era un estilo de vida, sino más bien una falta de resignación a pensar que sus compañeros hubieran tenido el privilegio de estar y ver al Maestro, y él no. 8 días tardó para aparecerse a Tomás de manera exclusiva. Este chico, de seguro, que cuando Jesús le dijo, ahora creo, Jesús le dijo: sí, porque has visto, has creído, sí. Sí, pero fue un diálogo en donde yo veo, pero te traje de igual manera. Esta es la manera. Si tu incredulidad tiene el objetivo de tener que alcanzar a Jesús,
yo te invito a que la uses para tener que acercarte a Jesús. No te rindas, no dejes de clamar, no dejes de pedir. Hay algo mucho más importante. Si te decepcionó la religión, si te decepcionó un día un líder espiritual, si te ha decepcionado cualquier cosa, si un día te decepcionó porque otro se sanó y tu hijo no se sanó, o que otro han recibido el bien y tú aún no lo recibes, si estás vivo todavía, ¿sabes qué te digo que haga? Clama, al igual que Tomás. Te aseguro que Jesús se te va a aparecer. Y no vayas en busca de otros espíritus, de otros dioses y de otros santos. Háblale a Jesús y Él se te va a aparecer. Tercera escena. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. ¿Cuándo? Cuando iban pescando en el mar, vuelven a algunas actividades algunos y vuelve a aparecer ahí Jesús. Y quiero ir rápidamente a esta historia en donde Pedro en sus comienzos, cuando se encontró con Jesús, estoy hablando del capítulo de Lucas capítulo 5 o Mateo 4 que trata esta historia, la famosa pesca milagrosa. Aquellos cuando le dice, te haré pescador de hombres y no de peces. Cuando le dice a Jesús, cuando lo llama, él suelta las redes. No sé si se acuerda de esa historia. Había dejado las redes Pedro. Pero en esta historia nos damos cuenta que cuando Jesús se vuelve a aparecer, aquí hay algo importante. Y vuelvo a ver algo muy interesante que Jesús hace antes de irse, a tener la ascensión. Él dice, hay algo que todavía tengo que resolver contigo, Pedro. Le leo la historia, Juan 21. Después de esto, de lo que acabo de hablar de Tomás, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, o el de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, aparece Tomás nuevamente, ya está, después de todo lo anterior. Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Nuevamente, frustración en el mar. Tengo aquí algo tan rico que encuentro en su palabra. Hasta este entonces, Pedro había sido aquel que en el capítulo 5 de Lucas, como lo había dicho anteriormente, se había encontrado con Jesús y ahí también había tenido una noche frustrante en la pesca. ¿La recuerdan? Cuando pescaron toda la noche y Jesús le dijo, boga mar adentro, tirad la red a la derecha. Nuevamente le dice lo mismo. Y aquí le vuelve a recordar lo mismo, le vuelve a dar las mismas instrucciones. Cuando este tipo todavía no entregaba su vida al Señor y se convierte en aquel día, Él le dice, hemos trabajado toda la noche. Estoy allá en el principio cuando por primera vez se encuentra con Jesús y se queda escuchando la predicación del Maestro. Y Jesús lo ve y que tuvieron una noche frustrante. Hemos trabajado toda la noche. De hecho, la prédica, yo también hablo de esto y se titula Una noche de fracaso. Si la quiere buscar, vaya a ella también. Anótela ahí. En aquella noche fue una noche de fracaso. Y Jesús, nuevamente, en aquella ocasión, le hace vivir una pesca milagrosa. Él logra tener una gran noche de pesca, pero fue después de un tiempo frustrante. Pasó el tiempo, 3 años y medio. Jesús muere, desaparece de la faz de la tierra, y este hombre que Jesús ya había anunciado y había aceptado ser pescador de hombres y no de peces, o sea, había entregado su vida y todos sus bienes. Se había entregado con todo, en donde Jesucristo era el absoluto proveedor de su vida. Y ya no era la empresa, no era el sueldo mensual que tenía, no era quizás el tener que depender de la carrera, que si termino la carrera voy a ser exitoso. Cuando sus éxitos comienzan a estar en la vida de Jesús, en entregar su vida a Jesús. Este hombre muere Jesús y ¿sabe qué hace? Vuelve a pescar. Pareciera ver hoy día a muchos en esa actitud. A muchos hoy día. Religiosos que le han entregado su vida a Dios cuando Él te sanó, cuando Él hizo el milagro en tu vida.
Pero basta que te digan que el maestro desapareció y que murió, y tú vuelves nuevamente a tu vieja manera de creer religioso. ¿Qué tal si se te aparece el muerto en este instante? ¿Qué tal si en esta mañana se te está apareciendo el muerto? Y tú hoy día confiando en tu empresa, volviste a confiar en esos rudimentos que cuando el Señor, donde Él cierra, nadie abre. ¿Cómo estabas cuando Jesús te apareció? Experto en el área, experto en el amor, pero fallaste. Te creías el experto padre o madre, pero fallaste. Tus hijos crecieron y hoy día son tus peores enemigos. Y Jesús llegó ahí cuando tu hijo corría detrás de la droga, del alcohol, y tú sufrías por aquello. Y la religión no te pudo salvar a tu hijo, pero te volviste a Dios y Él restauró tu familia. ¿Qué hiciste cuando te echaron de la empresa y clamaste a tu Dios y Él te dio una empresa? ¿Qué hiciste cuando te faltó todo y apareció ahí en el hoyo de tu vida que tus padres no sabían, de que tu esposo no sabía, que nadie sabía, pero tú estabas a punto de quitarte la vida? Y llegó Jesús porque clamaste a Él y Él te restauró y gritaste todo y dijiste: quizás he trabajado toda una vida por salvar mi familia, por salvar mi vida, por tener una mejor vida. Soy una buena persona. Me he criado a mis hijos, me he criado en rectitud. No soy tan malo para merecer esto. Y ahí llegó Jesús y te salvó y te dijo: vamos, boga mar adentro. Y en ese instante, ¿qué hiciste tú? Señor, me rindo a ti. Todo lo mío es tuyo. Te entrego mi vida. ¡Guau! Y todos los amores y reventaron los corazones. Y le diste todo el amor de tu vida a Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te transformaste en un religioso? Te confiaste en todo lo que tenías. Ese Jesucristo en algún minuto se te muere, te desaparece. ¿Y qué pasa? ¡Pum! Vuelvo a pescar. Y vuelvo a confiar en el humanismo, en el profesionalismo. Y vuelvo a confiar en mis capacidades. Te olvidas de dónde Dios te sacó. Te olvidas de dónde estabas, lo afligido que estabas. Te olvidas que con todas tus capacidades se te escapaba como el agua entre los dedos la vida. Aquí Jesús se le aparece a 7 de sus discípulos. Pero Pedro se le murió el maestro y en esa angustia dijo: ahora ¿cómo vamos a sostenernos? El líder que iba a ser pescador de hombres y no de peces, él levanta una invitación a todos sus compañeros. Porque el líder es influyente. Dios te llama para influenciar en la vida de las personas. Y se desanima y termina diciendo lo siguiente: voy a pescar. En otras palabras, me acompañan algunos de ustedes. Y ahí no faltan los que siguen a estas personas. En su debilidad, vamos con el débil. Y vuelven a tener: si habías dejado tus malas palabras, si habías comenzado a orar, si habías comenzado a entregarle cada mañana tu vida a Dios y cada noche. Quizás hay familias que hoy día ni siquiera se juntan a orar como antes lo hacían. Dejaste de dar gracias antes de comer los alimentos. ¿Por qué te acostumbraste? Se te murió el maestro. ¿Qué hay que hacer? No, el diablo te dice: tú eres el sustentador. Tú tienes que comenzar a hacer algo. Y ahí es cuando aparecen los superhéroes en la familia. Ahí aparecen los chicos creyendo que tienen todo el conocimiento. ¿Por qué? Es que salí de la U y estudié 5 años, estudié 6 años y bueno, voy a la municipalidad. No van a ser otro chiste. Pero creemos capaces de poder hacer muchas cosas y porque tengo la juventud y tengo el vigor. Mi amigo, te vas a poner viejo, te vas a cansar y es probable que algún día no vas a tener la fuerza ni las capacidades. Las puertas se cierran. Hoy día, precisamente, hay cientos de personas, miles de personas con todas las capacidades en el mundo de poder levantar una empresa, de levantar y generar hoy día recursos para sus hogares, sus familias. ¿Y sabes qué? Están consumidos en la depresión simplemente porque no se vuelven a Dios y creen en sus fuerzas. Jesús dijo que hay algo que está pendiente y se los pilla así, de una.
como los carabineros nos pillan a veces que andamos a las 10:20 de la noche. Y te van a decir, por favor, su permiso para andar después en toque de queda. No tengo nada, pero soy pastor. ¿Qué importa la cuestión? Si te pillaron, Jesús los pilla ahí en pleno mar de Galilea, en el mismo mar donde había probado por primera vez, había conocido el milagro de Dios, donde había rescatado y había vuelto la frustración en alegría, en ese Pedro, en ese mismo mar, junto con los mismos compañeros cuando le conocieron, en ese mismo mar, el resucitado, el muerto, se le aparece. ¿Y sabes qué le dice? ¿Han pescado algo? De la orilla del mar. Nada, no tenemos nada, porque no lograban conocer quién era. Es tal la angustia que a veces también pierden la capacidad de ver a Dios en sus vidas. Nada hemos pescado. Y esta historia continúa. ¿Qué dice Juan? Aquel que había experimentado estar cerca, en el regazo, dormía en los brazos, en el pecho de Jesús, conocía cada latido del corazón, dice un poeta por ahí bíblico. Ese Juan lo mira y dice, es el Maestro, es el Señor, el que había resucitado, el que nos dijo María. Pedro había corrido a la tumba, viejo, y había visto ahí los sudarios, los restos de trapos, y había recibido la confirmación del Espíritu Santo por medio de ángeles y de Jesús mismo, de las mujeres, que Jesucristo había resucitado. Y ese tipo no era capaz de reconocer al Cristo que estaba caminando por la orilla. Y Juan lo reconoce y le dice, Pedro, le dice, es Jesucristo, es el Señor, le dice. Y Pedro dice, ¿qué? Y andaba con poca ropa, Pedro, en la barca. Estoy contando la historia, si después gusta la lee. Porque con el mar ellos se habían quitado un poco de ropa para estar más expertos al momento de tirar la red y todo aquello. Y dice que Pedro a sí mismo se ciñe un poco de ropa y se tira al mar. Y dice, y yo me voy para donde está Jesús. Y empieza a nadar porque no tarda la oportunidad. Es que salió pillado, pues viejo. Tenía que definitivamente revertir su situación, pero estaba así para tener que decir, no, ¿qué estoy haciendo si ahí está el proveedor de mi vida? Él, ese Jesús, resucitaste, Maestro. Y él se va de una, y no importa qué tan helada estaba el agua, no importaba si se ahogaba o no, pero él dice, yo no voy a esperar que estos tipos empiecen a remar y que lleguemos con todos los peces que habíamos ya llegado a lograr. 153 pesos, dice Juan, que fueron los que tomaron esa noche y las redes no se rompían. Y él no le importaron peces, no le importó nada, sino que ¡pum!, se largó donde el Maestro. El Maestro ya lo estaba esperando con unas brasas. Le dice, bajen uno de los peces que ustedes han pillado para que podamos comer esta noche. Y esa noche ocurre algo maravilloso, muy maravilloso. La historia sigue hablando en el libro de Juan de que esa noche es cuando definitivamente este Pedro termina convirtiéndose en un pescador de hombres, en donde lo material, sus fuerzas, sus capacidades nunca más volvieron a ser prioridad en su vida. Y Jesús vino a quedarse en su corazón. ¿Sabe qué? Hay algo que ocurre cuando Jesús resucita en la vida de alguien, y deja de ser más que una religión, más que celebrar Semana Santa. Cuando usted deja de celebrar el domingo de resurrección y comienza a vivir una vida. Esto pasó hace más de 2000 años. ¿Qué está haciendo usted celebrando al muerto todavía, si él ya vive? Cuando Jesús resucita, es capaz de encontrarse con aquellos, como tú quizás, que confían en sus trabajos, que confían en sus profesiones, que confían en sus empresas, que confían en sus capacidades para tener que subsistir, para vivir y tener alegría. ¿Sabes qué? Jesús puede venir así de una y cerrar ese mar y ocultarte los peces para que tú no pesques nada, con tal de encontrarse nuevamente contigo, el Maestro que ha resucitado. Sí, esto fue así. Y es por eso que Jesús tiene un diálogo con, más tarde, en esa misma escena, después que comen ese pez asado con algunos panes. Y es la historia aquella cuando Jesús le dice, más tarde que ve los peces,
le comete una conversación ahí, le mete una conversación en medio de la brasa, mientras estaba todo el chicherío y feliz de estar con el maestro. Le dice: Pedro, me amas más que esto. La historia, el estudio nos habla de que puede haber sido preguntándole derechamente por los peces o por los discípulos. Muchos concuerdan mucho más con los peces porque ahí estaba su debilidad. Y Jesús comienza ese diálogo que tanto me ha hablado. Si tú sabes que te amo, bueno, pacienta mis ovejas. Le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y finalmente le pregunta, le dice: Pedro, ¿me quieres? Y ahí Pedro se entristece porque se da cuenta de que Jesús había descubierto las intenciones de su corazón para con él, y que no efectivamente existía tal amor como él decía decirle, pero él ahora estaba dispuesto a amarlo. Y Jesús le dice: esta va a ser tu muerte. Y Pedro, increíble, le informa una horrenda muerte que iba a tener, y aún así Pedro le dice: no me importa, te entrego mi vida, Jesús. Es que cuando tú te encuentras con Jesús, no hay calculadora que te pueda decir: hijo, te va a faltar para fin de mes. ¿Cómo le entregáis tu vida a Dios? ¿Y cómo vaya a ser? ¿Cómo vaya a formar una familia? ¿A dónde vas a vivir? No sé si alguna vez te han dicho y te han llevado a esa racionalidad de la vida, y tú le dices, tratas de explicar y decir: viejo, es que conocí a Jesús. Me volví a topar con Él en el mismo lugar en donde un día yo creí haber dejado. Yo en mi vida personal muchas veces he querido volver atrás y a pillar los peces y querer sustentar mi familia, sustentar mis bienes, y Él ha venido y ha pagado todo. Le he entregado mi vida a Dios para tener que decirle a Jesús: Señor, tú eres todo para mí. Si hoy día hay algo que tenemos que recordar, yo no le invito a recordar la muerte de Jesús. Yo te invito a recordar este Jesús que ha resucitado. Y por 40 días se encargó de seguir aún pegado en la tierra para tener que llamar tu atención. Y quizás hoy día estoy aquí como una voz en el desierto, desaparecido, si no soy un gran predicador. Las visitas a nuestro canal no son de miles, pero si estás ahí es porque a ti el Señor quería hablarte hoy. Por mí, sí. Porque Él pretende visitarte. Él ha venido y ha resucitado para visitarte a ti. Y la promesa maravillosa, y quiero concluir con esta historia bíblicamente. No yo inventarte una historia así como la de Hollywood. Quiero concluir. Juan termina así, con esta conversación con Pedro. Pero Mateo concluye de la siguiente manera: y Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Marcos, el otro evangelio que cuenta esta historia, concluye esta historia de ascensión diciendo: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Y Lucas termina diciendo: y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. Pareciera escuchar la voz de Dios, y hoy día la voz de Dios te dice: es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que
que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, cubiertos, llenos de poder desde lo alto. Cuando te encuentras con el muerto, eres lleno de su Espíritu Santo y la verdad te hace libre. Que el Señor te bendiga. Feliz Semana Santa.